Vamos a Groenlandia. Es que lo de Groenlandia es una cosa realmente grave, además de esquizofrénica, ¿no? Porque Estados Unidos, digamos, imponiendo unilateralmente la anexión de un territorio soberano de sus aliados, ¿no? Dinamarca, Groenlandia tiene cierto grado de autonomía, pero depende de Dinamarca. Dinamarca es parte de la OTAN y la OTAN es el Pacto Atlántico Norte, fundamental para la defensa en los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Y fue fundamental para ganarla y ahora es fundamental para sostener Ucrania. Entonces una cosa inconcebible, digamos, o sea, de un nivel de gravedad y de complejidad para lo que significa la discusión pública, porque en el fondo no solo lo que va a pasar con Groenlandia y Estados Unidos, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es el mensaje para China y Taiwán? ¿Cuál es el mensaje? Putin tiene ahora básicamente el argumento perfecto, digamos, para seguir sosteniendo su invasión a Ucrania. Entonces, esto yo lo puse por escrito el fin de semana en una columna, malo autorreferirse, pero lo repito porque probablemente nadie lo leyó y por eso lo repito. Lo bueno de lo que ocurrió con Maduro, creo que en ningún caso, que ponerlo en un tribunal, digamos, meterlo preso y que vaya a pasar el resto de su vida tras las rejas, bajo ningún punto de vista, puede llevarnos como país, por chico que sea Chile es un país muy pequeño, muy integrado y por lo tanto depende de que se cumplan las reglas de la gobernanza internacional. No puede llevarnos bajo ningún punto de vista a hacer la vista gorda, hacernos los lesos o dejar pasar en el concierto internacional la discusión en el lugar que nos corresponde, que es muy menor, digamos, este tipo de actuaciones que son completamente alejadas del derecho internacional y que sientan precedentes que, a ver, uno sabe por dónde parten y no sabe por dónde terminan. Porque ¿qué pasa si efectivamente hay una operación militar de Estados Unidos en Groenlandia? Y eventuales enfrentamientos con los aliados. Que ya mandaron tropas, digamos, muy poquitas, digamos, pero ya han mandado algunas tropas a Groenlandia. 8 países. Sí, entonces, es muy poquito, muy simbólico, pero esto obliga a una respuesta militar. Entre aliados, es una cosa que no tiene... Aquí, ¿quién celebra? Celebra Putin, celebra China, Irán tiene un respiro, digamos, que está muy complicado por las protestas, entonces es realmente grave. Y elevó la apuesta esto pasó el fin de semana, que los países que mandaron tropas a lo llenó de aranceles. Les puso sobre aranceles mucho más allá de los de la Unión Europea. Y la Unión Europea respondió de vuelta. Exactamente. ¿Sí? ¿No? ¿Podría ser el fin de la OTAN? Es decir, además, primero, no puedo estar más de acuerdo con Gonzalo en esto. Es decir, de verdad cuesta pensarlo, el fenómeno, por lo descuadrado del problema. Es extraño, es muy difícil actuar cuando quien era un aliado histórico se manda un desmadre de esta magnitud. No es simple, pero al mismo tiempo no se le puede dejar pasar. Es decir, sinceramente, esto no es llegar, porque es una anexión vía compra ahora la que está promoviendo Trump. Antes era anexión a secas. Ahora está algo así como generando las condiciones arancelarias para comprar a Dinamarca Groenlandia. Y eso plantea varias preguntas. ¿Cuánto cuesta Groenlandia? ¿Cómo se tasa? De verdad, es muy sorprendente. Y bueno, a tu pregunta, Iván, a mí me suena que aquí la OTAN ya pasó a mejor vida. Y habrá que ver si la Unión Europea aguanta. Por ejemplo, Pedro Sánchez iba a enviar tropas a Groenlandia, reculó. Alemania tenía un pequeño contingente que creo que era como 50 soldados, los retiró, pero hay otros 8 países que sí enviaron tropas, como por ejemplo Francia, no recuerdo que otro país más en este momento, pero convengamos que es una situación sorprendente. Imagínense un intercambio de disparos entre soldados norteamericanos y soldados franceses. Y hay un muerto por lado. No, una locura. Sí. Una locura. Sinceramente. No, qué decir, pues de esas cosas fuera de la caja, digamos, que a veces pasan y que ojalá que queden en eso. El problema con Trump es que, claro, uno decía, antes eran bravuconadas, decía, bueno, México lo amenazó con intervenciones terrestres contra los carteles del narco, a Canadá le dijo que si querían se podían anexionar como el estado número 51, y decía, bueno, ya son bravuconadas. Pero después de lo que hizo con Maduro, cosa que yo valoro, celebro, porque poner a Maduro tras la reja en sí me parece que es algo que aporta a Venezuela y aporta, digamos, a la democracia y los derechos humanos. Pero dicho eso,
¿Qué queda ahora? O sea, ha demostrado ¿Cómo ser seguimos? una persona que los límites completamente los tiene disueltos, al punto que él mismo reconoció que los únicos límites a sus actuaciones son, como él dijo, Código moral. su propia moralidad, que tiende a cero, digamos. Oye, hablemos, a ver si alcanzamos. Cuéntalo de la crítica al estado del arte en la ciencia en Chile. No, lo que pasa es de que hay una crítica muy ruda al gobierno de Boric que se sitúa en varios niveles. Primero porque en 4 años tuvo 4 ministros. El mundo el mundo científico por el lado de los gobiernos siempre pasa medio colado. Y aquí la comparación es bien ruda con el presidente Piñera, porque hubo un solo ministro en 4 años y no lo hizo nada de mal, dicho se pasó, que era Andrés Kub. Aquí son 4 ministros en 4 años, uno por año. Hubo ministros que duraron 2 meses, cosas de ese tipo. El otro nivel de la crítica es porque en un reciente concurso de centros de interés nacional fueron desmontados varios centros que habían sido financiados con millones y millones de dólares por 12 años y fueron desmontados. El CIR, CR2, Giro, Giro es CR2 el de cambio climático. Giro es el centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, que fue también desmontado. Es decir, ahí uno se hace la pregunta sobre la racionalidad involucrada en la política científica del gobierno del presidente Boric. Y bueno, María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencia, en Radio ADN, aquí la tengo. Que le hicieron un homenaje al inicio del Congreso Futuro el lunes. Así es, se mandó una crítica feroz. Muy merecido homenaje, además. Por supuesto. Pero la crítica de María Teresa Ruiz, que es alguien que hay que escuchar, porque además no solamente es científica, es una muy buena divulgadora. Y ¿cómo decirlo? Sabe de política en esto. Bueno, ella hizo una crítica muy ruda, muy centrada en la ex ministra Echeverry, en donde en el argumento de María Teresa Ruiz también hay una entrevista de Felipe Kurt, que era el director de Giro, en La Tercera hace unos 10 días atrás. El argumento de María Teresa Ruiz está muy centrado en la política muy negativa de la ex ministra Echeverry, y se le reprocha a la ministra Echeverry, ex ministra, que no es científica. Y ahí hay un problema. ¿Ah? No, lo dejo planteado porque esto es una dimensión muy invisible de las cosas, pero es muy relevante. Porque Chile había inventado estos centros, en el lenguaje antiguo se le conocían como centros FONDAP. Vale decir, centros que fueron seleccionados a partir de un cierto número de áreas prioritarias que el Estado de Chile fijó. Hoy día se invirtió la lógica y las áreas prioritarias las colocaban los centros que concursaban. Es como al revés. Es como que el Estado no tiene áreas prioritarias, las colocan los centros. A mí me parece un completo error. Son los estados, no los gobiernos, los estados los que deben fijar las áreas prioritarias. Lo dejo planteado porque el tema es relevante. Un poco parecido a lo de cultura, ¿no? Por que supuesto. También ha sido una gestión súper cuestionada, no sé, 3, 4... Hoy día leía en el diario una crítica a los cambios ministeriales del gobierno del presidente Boric, y aparecía Jaime Aguirre, que ni me acordaba que había sido ministro de Cultura. Así es. Claro, tuvieron como 4... Creo que fue el segundo. Claro, solo que tomar un punto de lo que dice Alfredo. A mí me tocó, cuando asumí con el presidente Piñera como ministro secretario general de la presidencia, tomar el Ministerio de Ciencia, que era un proyecto de ley, que está en la comisión mixta, que el gobierno de la Así presidenta Bachelet no había alcanzado a despachar. Nosotros lo tomamos, le hicimos algunos ajustes, la ley se aprobó. Me acuerdo que de hecho lo tramitamos, lo impulsamos juntos, no había ministro de Ciencia, entonces quien empujaba esto y con quien trabajamos conjuntamente fue con Mario Amuy, que es un destacado científico que presidía con ICIT en ese momento. Y un poco ¿Y siguiendo que la también lógica... fue ministro de Boric? Por lo que No, recuerdo? no. ¿En la sé. energía no fue? Mario Amuy no. No. No me acuerdo. Bueno, mi punto es que esto se empujó como una política de Estado, ¿no? La ciencia, este Por tipo de supuesto. cuestiones son cuestiones que son buenas y no tienen mucha ideología, ¿no? Y da la impresión de que aquí algo se coló entre medio, Así es. que se fue de todo, no sé si a la punta del cerro, digamos, pero que no fue lo que se suponía ni lo que se esperaba de un gobierno que en teoría era muy comprometido con esta materia. Ahora, en este concurso que estoy mencionando, y que fueron eliminados varios centros, no estoy diciendo con eso que los centros que fueron seleccionados y que son nuevos sean malos centros, son excelentes centros. Lo que pasa es que aquí es donde hay que hacerse la pregunta sobre el sentido de financiar por más de una década a centros que están
en la frontera del conocimiento en algunos casos, y sobre temas muy relevantes como el de cambio climático, y desmontarlo. Sí, es decir, es ahí donde Sin no decir tiene agua va. exactamente, no tiene mucho sentido eso. ¿Ah?